Hola, buenas noches. Bueno, Bueno, bienvenidos bienvenidos acá acá. y lo van a ver en diferido. Me Me alegro alegro mucho mucho de de poder poder transmitir transmitir lo que lo es que es esta esta técnica técnica que que llamamos meto de de constelaciones constelaciones familiares. familiares. Bueno, Bueno, muchos muchos han han escuchado escuchado sobre sobre este este tema, tema, pero pero les les cuento cuento qué que es es una una constelación. constelación. Es Es un un método. método. A ver, A ver, disculpen un disculpen un segundo que segundo hay que hay un un eco. eco. Pues Ahí estamos de vuelta. Bien, bueno, una constelación es un método creado por Bert Hellinger que tiene que ver con todo un sistema familiar. Se llama constelaciones porque es una traducción errónea del alemán, que es una palabra que a mí me costaría mucho reproducirla, pero que significa un orden y una inclusión, una pertenencia. Una constelación en sí es básicamente un método para, a ver, aguardemos un segundito más, me están haciendo señas que llega más gente. Adelante. Bien. Hola Erika, buenas noches. Bien, continuamos. Una constelación entonces es un método sistémico que trabaja de manera sistémica, o sea, cuando todos pertenecen a un mismo grupo, ya sea una familia o un campo. Porque sin darnos cuenta permanecemos fieles a tradiciones familiares que son tácitas, trabajan en forma invisible, que no nos podemos ver, no nos podemos dar cuenta y sin embargo repetimos. Y esos son programas. Las constelaciones familiares son una forma de descubrir los lazos que subyacen a todos los vínculos y esa fuerza que nos lleva inconscientemente a lo largo de varias generaciones a reproducir los mismos hechos. Por ejemplo, cuando somos niños, rara vez o nunca nos atrevemos a vivir una vida más feliz o más satisfactoria que los padres, porque no sentimos el derecho, porque es lo que estamos aprendiendo. De esa manera, llevamos las cargas una y otra vez. Ustedes se habrán dado cuenta que las familias se repiten las historias a menudo una y otra vez, una y otra vez. Eso es porque estamos pasando programas que no han podido ser resueltos en una generación, van a ser resueltos en la otra. ¿Qué sucede en una constelación? Y bueno, en una constelación se mueve todo un sistema de personas que tiene que ver con un inconsciente familiar que va a ser traslucido, demostrado por quienes están participando, que nosotros les llamamos representantes, porque son aquellas personas que están representando al miembro de la familia o al miembro del campo que se esté solucionando esta salvedad, porque no solamente están las constelaciones familiares, sino que también están las constelaciones convergentes que tienen que ver con que se puede, por ejemplo, constelar una empresa, un emprendimiento, una situación X, muchas veces alejada de la familia, pero sigue siendo un sistema. Cuando hablamos de sistemas, podemos hablar también de campos. Un campo, según la física, está conformado por individuos que tienen la misma información que el campo en sí. Quiere decir que el campo es más que la suma de las partes. Eso implica que vivimos en muchos campos a la vez. Vivimos en nuestro campo familiar, donde todos los miembros de nuestro clan tienen la misma información. Y les voy a dar un ejemplo. Una gota del océano posee toda la información del océano. Una gota de tu ADN posee toda tu información. Y vos, o tú, que eres un fruto de un árbol, contienes toda la información de ese árbol. De ese modo, entramos todos en un campo, ¿sí? Y cuando hablamos de un campo que no sea familiar es porque estamos incluidos en un campo, las mujeres en un campo femenino,
las mujeres médicas en un campo femenino y en un campo de la medicina. Así vamos subdividiendo los campos. En realidad no los subdivide el constelador, sino que por naturaleza somos afines a determinados campos. Entonces, esos representantes que van a estar representando justamente al original que esté involucrado dentro de lo que es una constelación, esa constelación, ¿para qué va a servir? Va a servir para poder ver, para darnos cuenta y poder sanar. Porque es como les conté recién, muchas veces no nos damos cuenta de las lealtades que portamos, ni siquiera sabemos que las portamos ni por qué lo haríamos. Y esas personas, los representantes, van a tener una afinidad o una resonancia. ¿Cómo sucede esto? Cuando alguien viene a constelar, se sienta al lado del constelador, el constelador le pregunta cuál es lo que quiere reparar o qué hay tema para solucionar, para ver. Y es el constelador que le dice, bueno, mira, hay que elegir a las personas que van a estar ahí, ya sea tu padre, tu abuelo, tu hijo, el problema que sea para resolver. Y la persona que va a ser constelada lo va a elegir aparentemente al azar. Pero ahí no existe en realidad el azar. Siempre y en todo caso hay una afinidad o una resonancia con el representante. Esa afinidad o resonancia está diciendo que todo lo que está aconteciendo y sucediendo en ese campo constelativo lo va a, de alguna manera, movilizar. Y esa movilización también implica que quien representa sana. ¿Y por qué son esas repitencias? Porque el árbol no deja nada, no deja huecos. Y si hay algo que está fuera de lugar o que quedó vacío o alguien que dejó de estar allí, lo va a rellenar en cada una de las generaciones. Son memorias de supervivencia, no es porque el árbol sea perverso, ni sea malo, ni quiera, no. Las memorias van bajando, primero, para que superviva la generación posterior. Y segundo, porque necesita que pertenezca. Porque si yo no reconozco a alguna persona de mi clan, este pierde la pertenencia. Y al perder la pertenencia deja un hueco. Y ese hueco lo va a rellenar las otras generaciones subsiguientes. ¿Cómo? Y puedo ser yo afín a eso y tener las complicaciones semejantes a ese hueco, ¿no? O a esa persona que dejó el hueco. O bien lo voy a traer a través de una pareja o alguien lo va a traer a través de alguien que llegue al clan. Lo que no sale a la luz se va a repetir una y otra vez hasta que alguien lo vea. Porque lo que se calla en la primera generación, la segunda generación lo lleva en el cuerpo. Y estas son frases muy fuertes, pero se tratan continuamente cuando quienes han tenido la posibilidad de hacer constelaciones se puede ver más visiblemente. Todo lo que se calla lo viven las generaciones subsiguientes. Cuando hablamos de lo que es un representante, dice esa persona que va a ser afín a la persona que está representando. Si elijo a alguien aparentemente al azar que represente a un hermano, y lo más probable es que te utilice frases de esa persona. Y lejos de ser magia, muy lejos de ser magia, es simplemente un campo de resonancia, un campo afín. Sí, Dani. Sí, no sé por qué se cortó la imagen y el audio en mi teléfono, por eso te aviso. ¿Ustedes me ven bien? Bien, perfecto. Bien. Bien, bien. Bueno, entonces los representantes, dijimos que también tienen esas afinidades o resonancias, que si yo participo en una constelación, en realidad también estoy sanando como representante. Y para que una constelación que se mueve en un medio sistémico, por eso le decimos constelaciones sistémicas o familiares, en todo sistema para que funcione tienen que haber reglas o leyes. De lo contrario, serían una quimera. Y las leyes del amor son tres. La primera es la pertenencia. Debo pertenecer a un sistema porque tengo el derecho de hacerlo.
a un sistema familiar, por ejemplo. El orden y la jerarquía. Un hijo no puede tomar el lugar del padre, y un padre no puede tomar el lugar del hijo, porque ahí se quebrantan una o dos de las leyes. Y la tercera es la compensación, el equilibrio. Y empezamos por la primera, si quieren, vamos a ir definiéndolas. El principio de pertenencia. Ese es un sentimiento que se origina dentro de la familia, porque es el primer grupo al que pertenecemos. Y absolutamente todas las personas que nacen en este seno familiar tienen derecho a pertenecer y a no ser excluidas. Ese sentimiento de pertenencia es clave para el desarrollo y para nuestra personalidad y para nuestra supervivencia, porque siempre necesitamos sentir que pertenecemos a algo para sentirnos vivos, para tener esa fuerza que nos viene de algo mayor, como es la familia. Entonces, al potenciar este sentimiento de pertenencia en el sistema de relaciones, va a favorecer el valor personal, el apoyo propio, la empatía con uno mismo, como la empatía que uno mismo puede tener con respecto al clan y a otras personas, y la identidad familiar. Eso es elemental. La segunda, el orden, la jerarquía, que se va a definir como el grado de autoridad o influencia que tiene un miembro en un sistema familiar. Quiere decir que el papá no puede tomar el lugar del hijo, ni el lugar del abuelo. Cada uno tiene su orden específico y con eso se mantiene la jerarquía. Por último, el orden la compensación y el equilibrio. Desde el punto de vista sistémico, siempre parece haber un equilibrio entre dar y recibir. La única excepción a ese vínculo es la relación que hay entre los padres y los hijos. Porque la vida es algo que no se puede compensar con absolutamente nada. La vida solo se toma y se acepta. Por eso es que los padres no nos deben nada a los hijos. Nada, nos dieron la vida. Nada más, ya está. Y los hijos tampoco les debemos a los papás. No debemos hacerlos felices, no les debemos hacerlos orgullosos, no les debemos nada más que la vida, que es tan inmensa, que es tan grande, que no se puede pagar. Entonces ese estado de agradecimiento con los padres debe mantenerse por equilibrio. ¿Y cómo saber si el sistema está compensado por historias inconclusas? Porque existen muchos síntomas que nos van a hablar de compensación. Algunos de estos síntomas pueden responder a una lealtad familiar y son, por ejemplo, las personas excluidas o que han sido autoexcluidas, generalmente las que llaman ovejas negras. Los secretos, los temas tabúes de los miembros de la familia, aquellos que causan rechazo, dolor, vergüenza, los duelos no elaborados, que suelen ser las muertes trágicas o las muertes tempranas. Fundamentalmente, hay algo que cuando hablamos de esos secretos o temas tabúes en las familias, suelen haber personas de las que no se habla. O porque era esto, aquello, porque hizo esto, lo otro. Y cuando lo estamos haciendo, los estamos excluyendo. Y la única persona que puede ser excluida de un clan y deja de tener pertenencia es aquella persona que toma una vida. Es una persona que mata a la otra. Eso puede quedar dentro de la familia. A ver, aguárdame un segundo. Bien, acá volvemos. Hola, ¿me escuchan ahí? Bien, perfecto. Bien, entonces estamos hablando de esas personas que no nombramos o esas personas que se excluyeron porque hicieron mucho daño, por lo que sea. Esas son personas excluidas, que si no podemos verlas de alguna manera o tomarlas de alguna manera, van a repetirse en las generaciones subsiguientes. Esto no es por capricho de un árbol, esto no es por capricho de un clan, simplemente es una
compensación energética que da la vida, ¿no? O un árbol. Yo necesito tomar para poder dar. Y eso es elemental. Porque en el caso que les dije recién de las personas que toman otras vidas, si toman otras vidas que no pueden darlas. Y como no pueden darlas porque es algo infinitamente grande, quedan automáticamente excluidos. Bien, ¿cómo es la dinámica de una constelación? Un poco se las adelanté en un principio. Es una persona que va a constelar, que nos, primero y fundamental, yo siempre les pido que me digan su nombre, aunque los conozca, pero el nombre es la palabra más poderosa que todos podemos tener. Sí, Dani. Con el nombre. ¿El nombre es el nombre de la persona o el nombre con el que lo conocen? Es excelentísima la pregunta. Verdaderamente con el nombre que la persona se identifica. Ese para mí es el nombre real. Si una persona se llama Juan y le dicen Cachito y se siente Cachito, es porque es Cachito. Pero tenemos que ver en cuenta desde Juan, desde dónde vino, ¿no? Bien, entonces esa persona yo le voy a pedir que nos diga su nombre, porque al decir el nombre de cada uno es la palabra más poderosa que existe para cada uno de nosotros. Porque la primera persona que te llamó con ese nombre fue quien te miró a los ojos y te miró con amor, ¿no? Entonces, a partir de allí, esa persona nos está abriendo el campo. Al abrirnos el campo, con mucho respeto siempre, porque estamos entrando o nos permiten el acceso a un lugar sagrado como es un clan, como es el alma de un clan familiar. Y lejos del romanticismo, cuando hablamos del alma o cuando hablamos a trabajar desde el amor, no es en un tono rosa, sino en un tono vital, de vida, de vibración intensa y la más alta que podemos llegar a tener. Entonces, cuando uno nos invita a pasar a un templo, vamos a entrar descalzos, con el máximo respeto. Por esa razón, son las personas que nos representan, también pueden decir, no puedo representar esto, o sí, o tomar eso. Ahí también está la compensación de dar y recibir. Y hay algo elemental. Cuando, bueno, muchas veces me preguntan, Fly, ¿siempre se sale de la madre, el padre? ¿Siempre es así? Y sí, somos el 50% de nuestros padres y el 50% de nuestra madre. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que la protección nos la da la mamá. Calcula que durante 9 meses hasta generamos un líquido amortiguador. La protección en la naturaleza la da la mamá. Y el papá es el que da el permiso. Si yo no fui visto por mi madre, y es muy, voy a ser más propenso, ¿no? A sentir esa desprotección. Y si no fui visto por mi padre, y no voy a tener una imagen como tal, como yo misma, no voy a ser reconocida. Un varón va a ser reconocido o visto por su papá cuando sea valorado en sí, no cuando sea competitivo cuando su papá sea competitivo con él. Es una mirada amorosa la que necesita un niño para desarrollarse. Cuando les estoy hablando de esto, les estoy diciendo que si no tomamos a nuestros padres tal cual y como son, no podemos tomar la vida y vamos a tener complicaciones, las que vivimos actualmente. Si yo estoy enfadada con mi madre porque no me quiso como yo quisiera que me quisiera, o porque no me quiso como lo quisieron a fulana o a mengana, es la vida. Yo lo único que puedo hacer con la vida es tomarla y aceptarla. Y una vez que yo puedo aceptarla, puedo verla, puedo modificarla. ¿O acaso tú puedes modificar algo sin verlo,
sin darte cuenta. En esto sucede lo mismo. Necesito verlo y darme cuenta de que mi madre, papá, o mi padre es así, y te pregunto, ¿por qué somos jueces de nuestros padres? ¿Pueden gustarnos más o gustarnos menos como son? Y si me tocó vivir una infancia de una manera, duele. Pero el dolor es inevitable, el sufrimiento es inevitable. Yo puedo llevar puesta una vida cuando tomo mis padres tal cual como son y como fueron. Porque no es que no quisieron, no pudieron ser de otra manera. Nadie quiere tener hijos para maltratarlos. Y quiere decir que si fuimos engendrados en algún momento de suma pasión, porque no pudieron otra cosa, nacimos. Por eso decimos que nacemos del amor, porque son segundos en que se toma la vida. Y en esa vida hay muchísima energía. Quienes conocen más de los chakras, van a comprender cuando hablamos de Svadhisthana, que es el chakra 2, se mueve una cantidad, un nivel de energía tan poderoso que es capaz de generar una vida y contenerla. Por esa misma razón, a los padres se les agradece. Si yo vivo también enojada con uno de mis padres, voy a vivir enojada con la mitad de mí mismo, o sea que yo nunca voy a estar conforme con mí mismo. Hay algo que es elemental y se van a ver ahora cuando ustedes dicen, yo no quiero ser como mi madre o yo no quiero ser como mi padre, porque no quiero ser como eso, no quiero hacerlo. Ahora yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué pasa si yo les digo, no piensen en una manzana roja? ¿Cuál fue su primera imagen? La respuesta la tienen. Ahí nos damos cuenta que inevitablemente nuestro cerebro necesita ver para poder negar. Y si yo lo estoy viendo, lo estoy modelando continuamente. Y de todas maneras, es muy probable que continúe con una lealtad hacia alguno de ellos. Y otras veces vienen muchas personas y me dicen, me siento sola o tengo parejas que no me satisfacen, no sé por qué no encuentro la pareja ideal. Y me hace ruido la palabra, ¿no? Y más allá de eso, una constelación nos permite ver que hay padres que se idealizan. Entonces, nadie va a ser tan perfecto como, pero mi mente consciente dice, sí, yo quiero buscar la persona ideal, todo el tema. Y nuestro subconsciente dice, nadie como papá. ¿Quién se puede comparar a un padre que lo dio todo de la manera en que yo lo necesité? ¿Quién se puede comparar con eso? Entonces, las constelaciones nos permiten tomar conciencia y sanar ese vínculo, porque en esa idealización muchas veces se quiebra una de las leyes, como las leyes de la jerarquía. Cuando en una pareja de padres, uno de los padres pone a un hijo en el lugar del otro, ese hijo va a tener dificultades enormes para poder encontrar una pareja, porque ya no está disponible, por la sencilla razón de que está con la pareja ideal. Y eso se ve muchísimo en los casos de parejas separadas, que se va el hombre de la casa y la mujer toma al hijo o a la hija mayor y lo pone en el lugar del padre. Entonces esa persona, ese hijo, carga con todas las responsabilidades de un adulto y ahí una de las leyes se quiebra. Entonces el dar y el recibir también se complica y la pertenencia también, porque hay una pertenencia que es la de un matrimonio, es diferente a la pertenencia familiar. Está dentro, pero es otra. El fin de las constelaciones es reparar el vínculo que ha sido quebrantado, no visto, no percibido. Y, por ejemplo, en varias ocasiones quienes han podido o han tenido
han podido participar de las constelaciones nuestras, o cualquier otra, por supuesto, han podido ver que el trauma no estaba en los padres, sino que estaba en los bisabuelos o en los tatarabuelos. Y yo les voy a contar un ejemplo de una que nos pasó hace poco, cuando estuvimos en Mendoza, una chica que decía que no podía tener parejas, que no sabía cuál era la razón, pero se daba cuenta que ella tampoco se podía entregar de alma con una pareja. Bueno, empiezan a aparecer en la constelación todo el linaje femenino. Y en una cuarta generación, o sea, estaba esta niña, y una cuarta generación atrás aparece una tatarabuela, sería, que se quedó embarazada de una persona que no era su esposo y quedó silenciado. Pero dentro de ese silencio también quedó señalada. Esta niña que había estado en un convento de monjitas, estuvo 10 años y no quiso, se salió, quería vivir su vida. Y a partir de ahí pudimos ver en la constelación que la mamá de esta niña era una buena mujer, por supuesto, pero muy puritana y jueza. Era quien callaba, porque aún sabiendo la historia, cayó la historia del embarazo de su abuela y todo lo que vino abajo. Y fíjense hasta dónde llegó la lealtad de esta niña. Llegar al monasterio, o sea, la virginidad total. Con eso suponía inconscientemente la reparación de un clan. El fenómeno que pasa en las constelaciones es maravilloso. A veces no tengo explicación. A veces no hay explicación. ¿Qué es lo que sucede? Y lo primero que yo les pregunto cuando se sientan al lado mío es: ¿querés saber o querés sanar? Es muy sencillo el porqué. Puedo saber muchas cosas. Y si querés saber muchas cosas, también te voy a preguntar hasta dónde querés saber. Una constelación trasluce absolutamente todo aquello que está relacionado con lo que necesitas reparar. Y si querés sanar, hay veces que yo ni siquiera tengo una explicación para darte de qué sucedió. Lo interesante son los fenómenos energéticos que suceden. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Algo que me quieran contar? ¿Alguna inquietud? Sí, Adela. Tienes el micrófono cerrado. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, Sí. bienvenida. Buenas noches. Mira, buenas noches, ¿cómo estás? Quería preguntarte, ¿a partir de qué edades se puede constelar? Si, no sé, no te digo de un niño, porque un niño todavía me imagino que está con sus dudas de dónde vienen sus problemas o qué problemas tiene, pero sí en un adolescente. ¿Podemos constelar a partir de ahí, de una adolescencia? Sí, qué excelente pregunta, Adela. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, empecemos con el tema de los niños. Hay muchas mamás que nos preocupamos por los niños y decimos: ¿puede constelar mi hijo? Un niño no va a tener la capacidad, va a tener toda la información energética, no tengan duda que la tiene de eso, pero no va a poder. En cambio, sí puede ir la mamá, no una abuela, la mamá, que es quien tiene el vínculo, que ahí tenemos un tenor de energía diferente. Eso por un lado. Y para constelar, sí, a partir de los 16 años, más o menos, aproximadamente, si el niño puede entender un poco mejor, sí. Pero también tenemos que ver si está en una etapa de precontemplación, o sea, que sabe que sucede, que no sabe que sucede, a lo que lo llevan. Hay mamás que te vienen y dicen: mira, quiero que lo consteles. Y el chico no tiene idea, yo no puedo hacerlo. Si una persona no tiene idea, no se puede hacer. Entonces, ¿puedes constelar la mamá? Sí, pero si ese chico puede dar la autorización a su mamá, aunque sea chico, un adolescente,
tenemos que hacer la diferencia. Los niños todavía no tienen un juicio. Un adolescente está teniendo un juicio y es respetable. Entonces, si me da permiso, puedo hacerlo, si me autoriza hacerlo. Y sí, puedo hacerlo en caso de una incapacidad o de una adicción donde no pueda tener un juicio crítico. Ahí sí puedo hacerlo por mi hijo. Pero un adolescente de 15, 16 años sí puede constelar. Esa fue tu pregunta. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bien, gracias a vos. Bien. Una constelación. A ver, sí, Daniel. Una constelación, estoy leyendo acá los mensajitos que... Una constelación dura aproximadamente entre 15 minutos y 40 minutos. Bien. Carlos, creo que levantaste la mano, ¿puede ser? Hola. Ahora sí, sorry. Ahora sí, está bien. Disculpa, llegué tarde también, así que me estoy más o menos tratando de enchufar. Dale. Eh, las constelaciones a nivel, son entonces a nivel energético. ¿Cómo trabajan sobre la persona en sí? Bien. Excelente pregunta, Carlos. Todos los conflictos que tenemos es porque estamos siendo leales a un clan, a alguien de nuestro clan. Si tengo dificultades para conseguir trabajo, para desarrollarme en mi vida laboral, y lo más probable es que deba resolver algún conflicto en el vínculo con mi papá. O quizá con mi abuelo. O quizá mi papá con mi abuelo. Hay muchas cargas transgeneracionales que vamos llevando unas con otras. ¿Cómo nos afecta? Primero, yo digo que es un movimiento del alma lo que sucede ahí en una constelación. Pero básicamente la resolución está en tu vida. ¿Es magia? No, no es magia. Simplemente cuando cambias tu forma de ver las cosas, cambia inmediatamente el mundo que te rodea. ¿Por qué es magia? No, porque tus actitudes comienzan a ser coherentes con tu nuevo pensamiento. Es así de sencillo. El cambio existe y es automático, pero no es magia, es eso que no, es el fenómeno justamente que tienen las constelaciones, que Bert Hellinger lo definió como fenómeno justamente. ¿Esta respondía a tu pregunta, Carlos? Sí, y en el caso, ¿cómo aplica esta misma energía si el conflicto no es con un familiar y viene a ser generado por tu vida actual y tu pareja? Bueno, excelente. Cuando tengo conflicto con una pareja, tengo que rever qué vio mi inconsciente en la pareja de mis padres. Pero eso es muy difícil. Lo podemos ver en biodescodificación, por supuesto que se puede ver. La diferencia en una constelación es que vos vas a ver como si fuera un árbol, digamos, en 3D. Y eso te va a dar la pauta. Pero no es que te dé la pauta con el consciente, porque hay algo que no he explicado acá. Pero nuestra mente se divide en dos. Nuestra parte consciente, mira, voy a tomar esta, de este frasquito. Nuestra parte consciente es esto, ¿sí? Nuestra parte inconsciente es esto. Imagínate. Nuestra parte consciente es el 5% del total de nuestra mente. Y ese 5%, ahí tenemos la razón, la lógica, los juicios, todo lo que más o menos nos damos cuenta que tenemos, ¿sí? Todo lo que podemos ver. Pero acá abajo están los sistemas de creencias y están los programas. Y esos programas que tenemos es lo que venimos aprendiendo desde la pertenencia. Desde que nacemos en un clan, estamos continuamente ya perteneciendo a un sistema y para pertenecer a ese sistema, hacemos lo que ese sistema requiere. O sea que si en ese sistema familiar, por darte un ejemplo, hay personas que son muy serias y que la risa no está admitida en el clan, yo voy a ser una persona seria porque no está admitida la persona risueña en un clan. Por darte un ejemplo muy light.
pero eso lo vamos aprendiendo. Entonces, poco a poco vamos aprendiendo cómo funcionan el matrimonio de mi mamá y de mi papá. Conscientemente, de ninguna manera. Un niño siempre ve a los padres, juntos, peleados, como sea, pero no tiene juicio de eso. Inconscientemente sí lo tenemos. Entonces vamos a estar reparando algo de la relación de nuestros padres. Vale decir, Carlos, que una pareja está incluida dentro de lo que es un clan. Siempre es una reparación de la pareja de los padres. Gracias. Gracias a ti. Adela, no sé si levantaste la mano o quedó levantada. No, la estaba por tocar y ya la había tocado. Quería preguntar, no sé si es un poco obvio, ya se vio, por ejemplo, con una sola vez que constelemos, ¿podemos resolver un problema? No sé, no conozco el tema como para decirte si en una sola sesión soluciono todo o si es un tratamiento a largo plazo. ¿Me podrías, por favor, aclarar eso? Sí, por supuesto que sí. Bien. Si alguien viene y me dice, bueno, ¿y qué quieres constelar? Y yo quiero constelar la felicidad. ¿Ustedes podrían constelar la felicidad? Es muy grande, porque la felicidad lo van componiendo varias cosas en nuestra vida. Sobre todo, y les voy a contar algo acá para cerrarte el tema de la felicidad no es estar contento. Nosotros confundimos la felicidad con estar contentos, con estar alegres, con reírnos. Eso no es felicidad, son momentos. Eso de que la felicidad es de a momentos, no sé si yo no estoy muy de acuerdo con eso. La felicidad, en realidad, es el ruido, frenar el ruido mental, la paz. Eso es felicidad, es lo que nos da armonía. Y dentro de la armonía podemos elegir estadios. Porque yo puedo estar triste y no por eso dejar de ser feliz. Eso por un lado. Entonces, cuando alguien viene a constelar y me dice, y yo sano en una, las enfermedades que se constelan a veces necesitan 2, 3, 4, no lo sé, nunca he tenido más de 3 sesiones para que empiece a ceder una enfermedad. Yo en mi caso, hay casos, también hay enfermedades que espontáneamente sanan, pero no es el constelador, no es solamente una constelación, es cómo lo pudo tomar energéticamente y cómo puedo asimilar el alma de esa persona. Cuando hablo de alma, no hablo de una energía común, hablo de un alma incluye. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Hay veces que sí se soluciona en una vez. Eso es la mayoría. Cuando tenemos enfermedades crónicas, enfermedades graves, cuando el tema está muy arraigado, cuando un secreto está muy arraigado en un clan y posiblemente lleve más de una o 2 constelaciones. Lo que queda claro y no puede caber duda es que en cada una se sana un porcentaje muy alto de eso que no podemos ver o que no podemos analizar de otra manera. La reparación existe en cada uno de los movimientos que hacemos dentro de la dinámica del sistema familiar. Adela, respondí a tu Gracias, pregunta. sí, te lo agradezco, era una duda que tenía. Gracias. Bien, gracias a ti. Bueno, y si quieren, hacemos un pequeño ejercicio. Es muy chiquitito, no es como un juego, pero para que cada uno lo vaya tomando de por sí y en cuenta. Así que les pido que se sienten rectos en la silla, cierren los ojitos y colocan las palmas de las manos hacia arriba.
Eso, respiren profundo. Y si sos diestro, si trabajas con tu mano derecha, sentí cómo recibes la vida. Y en tu mano izquierda, quiero que sientas cómo das amor. No les estoy pidiendo que piensen, les estoy instando a que sientan. En tu mano dominante, siente cómo recibes la vida. Y en tu mano izquierda, siente cómo das amor. Pon atención en las dos manos y reflexiona. ¿Te cuesta recibir? ¿Te cuesta dar? ¿Qué sientes al recibir la vida? ¿Qué sientes al dar amor? Este ejercicio simple pueden hacerlo en el momento que quieran, cuando gusten, y siempre preguntarse, ¿por qué no estoy recibiendo lo que yo merezco? ¿Lo estoy dando? Y si no lo recibí, tampoco lo puedo dar. ¿Y voy a enojarme por lo que recibí? No. Puedo agradecer lo que recibí. El mucho, poco, cariño que recibí de mis padres, lo que sea, lo tomo. Es lo que la vida me da. Si yo puedo tomar lo que la vida me da, estoy en un aprendizaje evolutivo. Ese aprendizaje evolutivo se va a reflejar a través de mí en lo que yo también pueda dar. El sol no brilla para sí mismo. Las flores no huelen exquisito para sí mismas. El dar es parte del vivir. Así que muchísimas gracias a todos. Tengo el WhatsApp abierto para cualquier inquietud que tengan. Esto está siendo grabado, así que después, quien requiera, pasamos la grabación para que la guarden. Y este sábado 24, para quienes están en Quillota, hacemos una constelación en la calle Pinto 339, que es donde estamos trabajando en los consultorios de Humanamente con biodescodificación, consultoría psicológica. Así que están invitados, por supuesto, quienes estén en Quillota, a participar como representantes, y si deciden constelar, lo deciden en el momento. Pero es fundamental para nosotros invitarlos afectuosamente a que vivan una experiencia, bueno. Así que cuando quieran, se comunican con nosotros, tenemos los teléfonos abiertos y cualquier inquietud que surja, estamos para responderles. Así que a todos, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. ¿Alguna última consulta? Bien. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan un muy bonito fin de semana. Muchas gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias, Adela. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias.